¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué ocurre cuando realmente dejamos todo en manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento complicado ahora, una situación que parece no tener solución. Quizás ya has orado, has pedido, pero la respuesta no parece llegar. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquier situación? ¿Y si la clave para cambiar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús nos dice, les aseguro que si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea un truco, sino porque nos conecta directamente con Dios, quien tiene el control sobre lo que consideramos imposible. Hoy quiero compartir contigo algo profundo, lo que realmente sucede cuando depositamos nuestra confianza en Dios. No importa el tamaño de tu fe en este momento, incluso si es tan pequeña como una semilla de mostaza, puede cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que tanto buscas puede comenzar justo aquí. Vamos a descubrir juntos el increíble poder que hay en confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir lo que sucede cuando le entregas todo a Dios. Empecemos. La Biblia nos enseña una y otra vez que la fe no es simplemente un sentimiento ni una creencia vaga, es una fuerza viva que activa lo sobrenatural y nos conecta con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia lo que parecía inalcanzable. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en la fe de Noé, que, sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, quien alzó su vara y vio el mar abrirse ante todo el pueblo de Israel. Estas no son historias del pasado lejano, son recordatorios vivos de que la fe puede cambiar las circunstancias, desafiar lo imposible y permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús siempre subrayó la importancia de la fe en sus enseñanzas. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice, por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean que ya la han recibido, y así será. La fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras batallas en victorias, y nuestro dolor en poderosos testimonios. Sin embargo, el camino de la fe no está libre de pruebas. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre, y a veces, de lo que parece ser una derrota. Así sucedió con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, quien, a pesar de sus más grandes sufrimientos, nunca dejó de creer. La verdadera fe. La fe no se debilita ante las dificultades, más bien, se fortalece. Es precisamente en esos momentos de adversidad cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Tal vez te estés preguntando ahora, ¿es mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Puedo realmente experimentar este poder en mi vida? La respuesta es sencilla, sí, puedes. No se trata de cuán grande es tu fe, sino de en quién la has depositado. Cuando confiamos en Dios, es Él quien transforma lo imposible en posible. A medida que exploramos el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo en la vida de quienes nos precedieron. Si deseas ver cómo la fe puede cambiar tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración están intrínsecamente conectadas, pues es a través de la oración que te unes al corazón de Dios y encuentras fortaleza en su presencia. Si en ocasiones te cuesta mantener una rutina de oración o si la velocidad de la vida te ha alejado de ese espacio íntimo con Dios, quiero ofrecerte mi devocional en formato digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional ha sido diseñado para ayudarte a superar las distracciones y construir un hábito de oración efectivo y constante. Imagina cómo podría cambiar tu vida cuando la oración se convierta en un diálogo constante con Dios, llenando tus días de paz, dirección y propósito. Si deseas dar ese paso hacia una vida espiritual más profunda y conectada, te invito a descargar el devocional a través del enlace en el primer comentario fijado. Haz clic en el enlace y empieza tu viaje hoy mismo. La primera transformación que ocurre cuando confiamos en Dios es que nuestra perspectiva de las situaciones cambia por completo. La fe no nos deja limitados a lo que nuestros ojos pueden ver o lo que sentimos en el momento. Al contrario,
abre nuestra visión espiritual para percibir lo que Dios está haciendo, aun cuando a simple vista parece que nada sucede. Cuando dejamos nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos da la capacidad de ver las circunstancias desde otra perspectiva, con los ojos de la fe. Esto nos llena de la certeza de que Dios está al mando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece colapsar. La Biblia está llena de ejemplos que muestran esta transformación de situaciones a través de la fe. Uno de los más impactantes es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios hizo una promesa a Abraham. Dios le había hecho a Abraham una promesa increíble: sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, había un gran obstáculo desde una perspectiva humana. Abraham y su esposa Sara ya eran de edad avanzada, y ella nunca había podido tener hijos. A simple vista, la promesa parecía irrealizable. Pero en lugar de dudar, Abraham decidió confiar plenamente en Dios. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esa fe extraordinaria de Abraham. Estaba completamente seguro de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Debido a esta convicción, no solo se cumplió la promesa de Dios, sino que también la vida de Abraham y Sara fue radicalmente transformada. Así es el poder de la fe, nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo imposible. Porque la fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en el poder del Dios que tiene el control absoluto sobre todo. Cuando confiamos en Él, aunque no siempre entendamos cómo o cuándo, Él actúa a nuestro favor. Es importante recordar que la fe muchas veces nos invita a esperar y perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede ser difícil, pero precisamente en esos momentos, la fe se fortalece. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de José. Dios le había dado sueños poderosos, revelando que algún día sería un líder y gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esa visión se hiciera realidad, José enfrentó traiciones y pruebas difíciles. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por quienes había ayudado. Desde una perspectiva terrenal, la situación de José parecía catastrófica, completamente contraria a lo que Dios le había prometido. Sin embargo, José nunca perdió su fe ni dejó de confiar en el Señor. En el tiempo perfecto, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del país. La fe de José lo sostuvo durante sus momentos más oscuros, y al final, la promesa de Dios se cumplió de una manera sorprendente. Cuando confiamos en Dios, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros mismos en el proceso. La fe nos enseña a depender totalmente de Él, a dejar de intentar controlar todo y a confiar en que sus planes son siempre los mejores para nosotros. A veces, lo que esperamos no ocurre de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos. Pero la fe nos da la certeza de que Dios está guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos invita a descansar en esta verdad. Así como Abraham esperó años por la promesa de un hijo, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando José atravesó años de injusticias y sufrimiento, no sabía exactamente de qué manera Dios intervendría, pero confiaba en que lo haría. Eso es justamente lo que Dios nos pide, confiar en que Él actuará a su debido tiempo. Tal vez ahora te encuentres en una etapa difícil, enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar, ya sea en el ámbito de la salud, las finanzas, las relaciones personales o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, de la misma forma en que Dios cambió las circunstancias de Abraham y José, también puede cambiar las tuyas. La clave está en depositar tu fe en Él, creyendo que está obrando incluso si no lo ves de inmediato. Es importante recordar que la fe no solo se trata de esperar que Dios cambie lo que está a tu alrededor. A menudo, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros mismos. Dios utiliza los momentos difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Al confiar en Dios en medio de las adversidades, nos permite crecer espiritualmente y convertirnos en personas más semejantes a Cristo, siendo testigos vivos de su poder y amor.
Así que, si las circunstancias a tu alrededor parecen abrumadoras, recuerda que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Al igual que Abraham y José, deja que tu fe en Él sea tu guía. La fe no solo puede mover montañas, sino que también tiene la capacidad de cambiar la forma en que enfrentamos cada desafío en la vida. Dios está contigo, Él está al mando, y en su momento verás su mano poderosa actuar en tu vida. Otro aspecto importante de la fe es que funciona como un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza, impidiendo que tomemos decisiones o que confiemos plenamente en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe, esta actúa como una protección espiritual que nos da el valor para enfrentar las situaciones más difíciles sin ser vencidos por el temor. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que, frente a situaciones aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para superar el miedo. Uno de los ejemplos más notables es el de David. Siendo aún un joven, se enfrentó al gigante Goliat, mientras que el ejército de Israel estaba paralizado por el terror ante la imponente figura y fuerza de Goliat. A simple vista, parecía invencible. Pero David tenía algo que los demás soldados no, una fe firme e inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo, y con valentía le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel 17:45. Lo que le dio a David la seguridad para enfrentarse a un adversario tan formidable fue su fe, que lo protegió del miedo y lo llevó a la victoria. Así es como la fe opera en nuestras vidas. Cuando nos encontramos rodeados de circunstancias que parecen abrumadoras, la fe nos da la fuerza para no rendirnos y seguir adelante con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Cuando nos enfrentamos a problemas, dudas e incertidumbres, el miedo tiende a apoderarse de nosotros. Es natural sentir temor ante situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Sin embargo, es justamente en esos momentos cuando la fe marca la diferencia. La confianza en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada batalla, y sin importar cuán grandes sean los desafíos, Él tiene el poder para protegernos y llevarnos a la victoria. Al poner nuestra confianza en el Señor, el miedo pierde su influencia sobre nosotros. Otro ejemplo poderoso es el de los discípulos de Jesús cuando se encontraron en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Aterrados, pensaban que su barco estaba a punto de hundirse. El miedo había tomado el control de sus corazones, aunque Jesús estaba con ellos. Pero cuando clamaron por su ayuda, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y la tormenta se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta pregunta de Jesús reflejaba su convicción de que la fe debía haber sido su defensa contra el temor, incluso en las situaciones más difíciles. Este pasaje nos ofrece una enseñanza crucial: el miedo busca alejarnos de la fe. Cuando atravesamos tormentas en nuestra vida, ya sea una crisis financiera, conflictos familiares o dificultades espirituales, el miedo intenta convencernos de que estamos solos y sin esperanza. Pero la fe, como ocurrió con los discípulos, nos recuerda que Jesús está en el mismo barco con nosotros. Él no nos deja solos en medio de las tormentas y tiene el poder de calmar hasta los vientos más violentos. En Efesios 6:16, Pablo nos anima a usar el escudo de la fe para extinguir todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos suelen tomar la forma de pensamientos de miedo, dudas y ansiedad que invaden nuestra mente. El enemigo trata de hacernos dudar de la bondad y el poder de Dios, permitiendo que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo tanto nuestro corazón como nuestra mente de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esos dardos de temor y angustia pierden su fuerza. Ahora bien, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que funcione como ese escudo poderoso? La respuesta se encuentra en mantener una comunión constante con Dios. La fe no surge de la nada en los momentos de crisis, necesita ser cultivada día tras día. Esto implica dedicar tiempo a la oración, leer la palabra de Dios y aferrarnos a sus promesas. La Biblia está repleta de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su lugar. Es crucial recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, más bien, nos da la fortaleza para enfrentarlo. David,
severamente, experimentó temor al estar frente a Goliat, y los discípulos sintieron miedo durante la tormenta. El miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, la fe nos infunde el coraje necesario para avanzar, incluso cuando el temor está presente. Nos da la certeza de que, sin importar lo que ocurra, Dios tiene el control y posee el poder para sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege del miedo es la vida de Josué. Tras la muerte de Moisés, Josué fue designado para liderar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. Esta misión era abrumadora, tendría que enfrentarse a poderosos enemigos y guiar a toda una nación. Pero Dios lo alentó una y otra vez a no temer, sino a confiar en Él. En Josué 1:9, el Señor le dice, «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». A pesar de que las responsabilidades que recaían sobre Josué eran inmensas, él eligió confiar en la promesa de que Dios estaría a su lado. Esa fe lo condujo a obtener grandes victorias para Israel. El miedo puede golpear a nuestra puerta, pero cuando confiamos en Dios, somos capaces de enfrentarlo con determinación. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, tanto en las alegrías como en las dificultades. Cuando el miedo intente robarte la paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y te guiará en cualquier situación. Si sientes que el miedo frecuentemente intenta dominar tu vida y arrebatar tu tranquilidad, te animo a fortalecer tu fe día a día, profundizando en tu relación con Dios. Una excelente manera de hacerlo es a través de la oración continua. Con esto en mente, he creado un devocional en formato digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, diseñado para ayudarte a superar las barreras del miedo y establecer una vida de oración sólida y significativa. Haz clic en el enlace en el primer comentario fijado para descargarlo ahora mismo. Si deseas experimentar el poder transformador de la fe de manera más profunda, este devocional será un gran aliado en tu jornada espiritual. Descárgalo en el enlace del primer comentario. La tercera consecuencia de depositar nuestra fe en Dios es que comenzamos a vivir lo sobrenatural. La fe no es solo una idea o teoría abstracta, sino la llave que nos permite acceder al poder de Dios y presenciar milagros. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, continúa para saber más. A lo largo de las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de personas que, a través de la fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son manifestaciones del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta con ese poder divino. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó claro en muchas ocasiones que la fe es esencial para que ocurran milagros. Jesús vinculaba la curación y los milagros con la fe de quienes lo buscaban. Uno de los casos más conmovedores es el de la mujer que padecía de hemorragias por 12 años. A pesar de haber visitado innumerables médicos y haber gastado todos sus recursos, su salud no mejoraba. Sin embargo, mantenía una fe firme en que, si tan solo lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y así sucedió, al tocar su vestidura, fue curada al instante. Jesús, al darse cuenta de lo ocurrido, le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe permite que el poder de Dios sobre milagros. La fe tiene la capacidad de hacer posible lo que parece imposible. En Mateo 17:20, Jesús les dijo a sus discípulos, si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirán a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Aquí, Jesús no enfatiza la cantidad de fe, sino la calidad de la misma. Una fe genuina, aunque pequeña, puede lograr cosas grandiosas, no por nuestra fuerza, sino porque activa el poder de Dios a través de nuestra confianza en Él. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él realiza lo que parece inalcanzable desde una perspectiva humana. Uno de los relatos más impresionantes sobre fe y milagros es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Durante una tormenta, Jesús se apareció caminando sobre el mar, y los discípulos, asustados, no sabían qué pensar. Pedro, lleno de confianza, le dijo, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le respondió, «Ven». Pedro salió del barco y empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Sin embargo, cuando dejó de enfocarse en Jesús y se distrajo con el viento fuerte, comenzó a hundirse. Desesperado, clamó a Jesús,
¿Quién lo rescató diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 28-31. Esta historia nos enseña que la fe nos permite hacer cosas que parecen imposibles, pero si dejamos que el miedo o la duda nos invadan, empezamos a caer. Dios quiere que tengamos una fe que nos permita experimentar lo extraordinario. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado sigue activo hoy, extendiendo su mano a aquellos que confían plenamente en Él. En Marcos 9:23, Jesús afirma, todo es posible para el que cree. Esto significa que no hay límites para lo que Dios puede hacer en la vida de quien pone su confianza en Él. Sin embargo, esta fe debe ser auténtica, pura y completamente dirigida hacia Dios. Otro ejemplo de una fe que conduce a un milagro es la historia de Bartimeo, el ciego mendigo que vivía al borde del camino. Cuando escuchó que Jesús se acercaba, comenzó a clamar con todas sus fuerzas, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí, exclamaba Bartimeo, el ciego mendigo, con una voz desesperada. A pesar de los intentos de la multitud por hacerlo callar, su fe permanecía firme y sus súplicas no cesaban. Bartimeo estaba convencido de que Jesús tenía el poder de devolverle la vista. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó de inmediato y se acercó a él. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Bartimeo respondió sin titubear, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha curado. Al instante, Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús por el camino, Marcos 10, 46-52. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la fe puede activar lo sobrenatural, incluso cuando todo parece perdido. Lo mismo ocurre hoy en nuestras vidas. La fe no solo nos permite creer en lo milagroso, sino que nos posiciona para recibir esos milagros. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él obra a nuestro favor de maneras que a veces superan nuestra lógica. Sin embargo, debemos estar dispuestos a aceptar que los milagros no siempre ocurren como esperamos. A veces, las respuestas de Dios a nuestras oraciones llegan de formas inesperadas que solo con el tiempo podemos comprender. Así como en los relatos bíblicos, la fe no solo produce milagros físicos, como sanaciones o provisiones, sino que también genera transformaciones emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar las heridas del corazón, restaurar relaciones rotas y ablandar corazones endurecidos. Todo esto es posible cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación interior, cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios nos guíe conforme a su propósito. Si estás esperando un milagro en tu vida, ya sea una sanación, una mejora financiera, la reconciliación familiar o un cambio espiritual, confía en que Dios es capaz de hacer lo imposible. Él sigue siendo el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Ese mismo poder sigue disponible para aquellos que creen hoy. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando depositamos nuestra plena confianza en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Recuerda las palabras que Jesús le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado. Ese mismo mensaje sigue siendo válido para nosotros. Si tienes fe, verás lo imposible suceder en tu vida. Cree, confía y espera, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Una de las bendiciones más grandes que obtenemos al poner nuestra fe en Dios es la fortaleza para mantenernos firmes en medio de las adversidades. Ser cristiano no significa estar exento de dificultades. Todos, en algún momento, enfrentamos dolor, sufrimiento o incertidumbre. Pero lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza para superar esas tormentas. La fe no evita las pruebas, pero nos ayuda a atravesarlas con la seguridad de que Dios está al mando, y que al final de todo, saldremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Un ejemplo impresionante de fe en medio de la adversidad es la historia de Job. En el capítulo 1, versículo 21, tras perderlo todo, sus bienes, su salud e incluso a sus hijos, Job logra decir, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de enfrentarse a una tragedia inconcebible, Job mantuvo su fe en Dios. No entendía el porqué de tanto sufrimiento, pero su confianza en la naturaleza de Dios no tambaleó. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza fue su sostén. Al final, Dios restauró a Job, duplicando todas sus bendiciones.
Esta historia nos enseña que, aunque no comprendamos las razones de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que podemos percibir. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, se nos dice: consideren un motivo de alegría cuando enfrenten diversas dificultades, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe completar su obra para que sean maduros y plenos, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos forman, nos fortalecen y nos acercan más a Dios. A menudo, en medio del sufrimiento, resulta difícil ver la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la fe nos capacita para confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo mayor. La vida de José es otro ejemplo notable de fe en tiempos de adversidad. En Génesis 37 horas y 28 minutos, José es vendido como esclavo por sus propios hermanos. Años después, tras haber servido fielmente en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. A pesar de la injusticia, José no se rebeló contra Dios ni perdió la esperanza. Sabía que, aunque sus circunstancias fueran desfavorables, Dios tenía un plan para su vida. En su debido momento, Dios lo sacó de la prisión y lo elevó a la posición de gobernador de Egipto. La fe de José lo mantuvo firme a lo largo de los años de injusticia, y finalmente vio el cumplimiento del propósito divino de manera extraordinaria. Como él mismo dijo en Génesis 50 horas y 20 minutos, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo convirtió en bien, para salvar la vida de muchos. Aquí vemos el poder de la fe, que nos da una perspectiva divina y nos muestra que incluso las situaciones más difíciles pueden ser transformadas para bien. Otra figura bíblica que ejemplifica la fe en medio de las dificultades es Pablo. A lo largo de su ministerio, enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios y hasta fue apedreado por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos 8:18, Pablo afirma: considero que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Pablo tenía una visión eterna, sabía que las pruebas terrenales eran pasajeras y que, por medio de la fe, un futuro glorioso nos espera en la presencia de Dios. Es esta confianza la que nos da la fortaleza para mantenernos firmes. Cuando comprendemos que nuestras pruebas forman parte de un plan mayor y que la recompensa será eterna, podemos enfrentar cualquier desafío con valor y perseverancia. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas? La clave está en aferrarnos a la palabra de Dios y mantenernos en constante oración. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Esto significa que cuanto más nos llenamos de las Escrituras, más crece nuestra fe. La Biblia está repleta de promesas que nos sostienen en tiempos difíciles. Por ejemplo, en Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta es solo una de las muchas promesas que nos aseguran que Dios nos acompaña, incluso en los momentos más oscuros. Además, la oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe firme cuando atravesamos pruebas. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos exhorta a no estar preocupados, sino a llevar nuestras necesidades ante Dios con gratitud. La promesa que acompaña este consejo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Al entregar nuestras ansiedades y temores a Dios en oración, Él nos concede una paz que va más allá de lo que podemos comprender, dándonos fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Es crucial también recordar que, a menudo, las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos relata cómo Dios le dijo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las pruebas revelan nuestras limitaciones, pero es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Al reconocer que no podemos superar las dificultades por nuestra propia cuenta, Dios interviene y nos capacita para vencer. Su gracia es suficiente, y su fortaleza nos sostiene. Por lo tanto, si hoy estás enfrentando alguna prueba, recuerda que es tu fe en Dios la que te mantendrá firme. La fe nos permite ver más allá del sufrimiento presente, dándonos la certeza de que Dios tiene el control y está guiando cada uno de nuestros pasos. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y muchos otros, también será fiel contigo. Aunque no siempre podamos percibirlo, Dios está trabajando, y en el momento adecuado, Él mostrará su mano poderosa actuando en tu vida.
Finalmente, cuando depositamos nuestra fe en Dios, recibimos su recompensa. La fe auténtica siempre produce resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán bendecidos. Sin embargo, es esencial entender que las recompensas de la fe no se limitan a bendiciones materiales o visibles. Dios nos recompensa de maneras que, a menudo, superan nuestras expectativas y trascienden lo que podemos comprender. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo subraya que Dios anhela que cultivemos una fe que nos impulse a buscarlo cada día, y cuando lo hacemos, Él promete bendecirnos. Estas recompensas pueden manifestarse de diversas maneras, a veces, se presentan como bendiciones tangibles, como sanaciones, provisiones o triunfos en momentos difíciles. Sin embargo, en otras ocasiones, la recompensa de la fe se manifiesta en aspectos más profundos y eternos, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las tormentas y la seguridad de la salvación. La Biblia nos proporciona numerosos ejemplos de individuos que fueron recompensados por su fe. En Génesis 22, 12-14, encontramos la historia de Abraham, quien, movido por su fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Justo cuando iba a cumplir este sacrificio, un ángel del Señor lo detuvo, diciéndole: «Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». En ese instante, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, rescatando a Isaac y recompensando la obediencia y fe de Abraham. Este relato nos enseña que al ser fieles a Dios, no solo recibimos recompensas, sino que también nos protege y provee de maneras inesperadas. Otro ejemplo significativo es el de la viuda de Sarepta, quien, en medio de una severa hambruna, entregó su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando plenamente en la palabra de Dios. En 1 Reyes 17, 15-16, se menciona que, gracias a su fe y obediencia, la harina en su tinaja y el aceite en su botijo nunca se acabaron hasta que la lluvia regresó a la tierra. La fe de esta viuda fue premiada con un sustento constante en tiempos de escasez. A menudo, las recompensas de nuestra fe se manifiestan en la provisión y el cuidado diario de Dios, evidentes incluso en las circunstancias más adversas. En Marcos 10, 29-30, Jesús afirmó: «Les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa mía y del Evangelio dejará de recibir 100 veces más, ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la era futura, la vida eterna». Aquí, Jesús nos enseña que la fe que depositamos en Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las bendiciones de inmediato, pero tienen la certeza de que Dios es fiel en cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan 3:16 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Jesucristo nos garantiza el más grande regalo que Dios puede ofrecer, la salvación y la vida eterna. Esta es la recompensa final para quienes perseveran en la fe hasta el final. Sin importar los retos que enfrentemos en este mundo, podemos estar seguros de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios. La fe también trae consigo recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo menciona: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una de las grandes recompensas que la fe nos ofrece. Aún en medio de las tormentas de la vida, aquellos que confían en Dios pueden disfrutar de una serenidad interior que no depende de las circunstancias externas. Esta tranquilidad es el resultado de confiar en que Dios tiene el control. Otra recompensa importante de la fe es la relación cercana con Dios. En Juan 15:5, Jesús declara: «Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Cuando permanecemos firmes en la fe, somos alimentados por Cristo, lo que profundiza nuestra conexión con Él. Esto nos otorga una alegría y un sentido de propósito que nada en este mundo puede igualar. La fe nos acerca a Dios y nos permite sentir su presencia de manera más intensa y significativa. Así que, si has puesto tu confianza en Dios,
puedes estar seguro de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea mediante bendiciones visibles o a través de un crecimiento espiritual más profundo. En ocasiones, las recompensas son inmediatas, como provisiones, sanaciones o soluciones a problemas. Otras veces, se presentan como una transformación interior, paz y esperanza, al saber que Dios tiene un plan eterno para tu vida. En Hebreos 12:2, se nos anima a mantener la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos guía y nos sostiene en este camino, y al final de nuestro viaje, nos ofrece la recompensa suprema, vivir eternamente a su lado. Por lo tanto, sigue confiando en Dios, cree que Él es fiel para cumplir sus promesas y ten la seguridad de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está al alcance de todos los que caminan con Dios en confianza y obediencia.